Pero ahí no nos salir, no vamos a decir. Ahora sí. Te doy las buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con nuestra segunda sesión y final de el curso Visitas en Trabajo Social, orientaciones teórico-metodológicos para el ejercicio profesional. Ya tuvimos una primera sesión la semana pasada con el profesor Víctor Yáñez y el profesor Rodolfo Sandoval. Y ahora vamos a iniciar. Entiendo que Víctor, ¿quieres empezar? No sé si es con un pequeño resumen, retomando algunas cosas de la semana pasada, algunos elementos, y después ya para quedar Rodolfo. ¿Es así? Sí, muchas gracias, Clau. Sí. La verdad es que quiero dos cosas. Primero, hacer una pequeña síntesis y devolver la deuda que tengo con ustedes la semana pasada, porque estaba en un tema de gestión que me atrapó y perdimos un ratito para poder cerrar la idea de lo que veníamos conversando con Mm. los colegas, los compañeros, las compañeras que nos acompañaron. Entonces, para iniciar, simplemente a modo de síntesis, voy a ver lo que revisamos la sesión anterior en tres instancias. Uno tenía que ver con que la incursión del trabajo social en la visita no es privativa, es decir, no es propia, no es eh, totalmente originaria, ¿sí? Nosotros les damos un grado de originalidad, pero la visita tiene antecedentes que son previos al trabajo social, ¿sí? Y vimos cómo son antecedentes previos desde las reformas sociales, desde la aparición de las primeras organizaciones modernas hasta llegar a ciertas disciplinas, permitieron que algo como la visita se incorporara en el lenguaje de trabajo social cuando éste surge como una gramática formativa, no necesariamente profesional, sí formativa en Europa y en Estados Unidos, y cómo eso se traslada a Latinoamérica y se le da un nuevo sentido y una razón de ser, ¿cierto?, al trabajo de las visitadoras en pro de lo que Marisela González plantea, una asistencia social científica, ¿sí? Eso fue el primer momento. El segundo momento tenía que ver con la necesidad o la opción, la oportunidad de reconfigurar estas cuestiones que son fundacionales, entre otras, y que constituyen patrimonios, memoria y herencia del trabajo social a partir de lo contemporáneo, ¿cierto? Nosotros tomamos como objeto de reconfiguración la visita, pero tenemos también el informe social, las entrevistas individuales y familiares, los procesos de acompañamiento y cuidado, que son sí efectivamente originarios del trabajo social y tienen un valor también fundante. Entonces, como objeto, dijimos que la visita podía entenderse no solo orientada al conocimiento, sino que también al lenguaje, el trabajo social, cuando a partir del conocimiento la robustecíamos como una categoría de entendimiento para la intervención o una categoría de análisis para la investigación, así como un proceso que era disruptivo, ¿cierto? Y que necesitaba un anclaje no solo epistemológico, teórico y metodológico, sino que también crítico e ideológico. Y lo tercero, que fue la invitación a lograr esta reconfiguración de este objeto fundacional a partir, ¿cierto?, de una comprensión a sus fundamentos de base, sus concepciones, y a partir de ahí entender que esta reconfiguración convoca desde lo contemporáneo para los y las trabajadoras sociales dentro de un espacio que es la intervención social a revisitar esto que llamamos la visita y que para nosotros con el profesor Rodolfo constituye un acto político, ¿cierto? Ético, que tiene una epistemología de base, pero que permite configurar, ¿cierto?, esta posibilidad de estar con otro a partir de el visitar. Y allí dijimos que esta revisitación, o para que pudiéramos alcanzar la revisitación, teníamos que cumplir dos premisas de base. Y decíamos que uno era entender que la visita en sí misma es vacía si no tiene una definición fundante.
un argumento filosófico, filosófico e histórico que lo sustente. Y para nosotros el trabajo social, esa definición fundacional es la visitación, ¿sí? La visitación como un fundamento de la visita que no tiene que ver con o necesariamente con la impronta religiosa, nace mucho antes de la procreación de Cristo en la cristiandad o de Jesús, ¿cierto? En torno a una dinámica eclesiástica, confesional, y tiene que ver con un acto político de aproximación, de acompañamiento, de cuidado que se establecía en Mesopotamia y en los pueblos antiguos hacia adelante, que se fue perdiendo con la emergencia del Imperio Romano y sus prácticas de organización social, ¿sí? Entonces nosotros, para pensar esta revisitación del acto de visitar, pensamos en que en trabajo social lo que orienta, define política, ideológica, ética y epistemológicamente es la visitación, ¿sí? Es decir, esa necesidad de aproximarnos a otros por lo que otros son, por lo que otros viven, por lo que otros enfrentan, como una donación. Yo les decía, Levinas dice, eso es un acto de donación ética, ¿sí? Hacia la alteridad, hacia la otra identidad y hacia la otredad. Es decir, lo que esas identidades forjan en sus mundos de vida, en sus vidas cotidianas, ¿sí? Ahí nos quedamos, Clau, y hoy día yo quiero entrar entonces en qué posibilidades nos da revisitar el acto de visitación, y les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia para compartir la PPT y de esa manera acompañar mi relato. Entiendo que ya pueden ver la PPT, la voy a abrir. Sí, ¿la alcanzan a ver? ¿Se Y ve? ahí se ve perfecto. Sí, se Perfecto. ve. Entonces, decimos que si la reconfiguración de la visita en pro del trabajo social contemporáneo implica volver a mirar, ¿cierto?, esta disposición a acompañar, a acoger, a ponernos en encuentro con el otro y con lo otro, que es el acto de visitar, ¿cierto? Y entendiendo que el acto de visitar está mediado por la visitación, tenemos que reconocer también, como lo decía yo en la clase anterior, que no podemos pensar la visita sino en torno a dos premisas básicas fundamentales. Primero, no podemos visitar si no somos convidados, si no hay una invitación. Nadie puede visitar aquello que no le pertenece, porque se produciría, está muy de moda hoy día en Netflix con la saga de los monstruos, digo, se produciría una profanación. Profanación de vidas cotidianas, profanación de cuerpo, profanación de identidades, profanación de sentido. Entonces, para que exista visita tiene que haber invitación. Si no hay invitación, la segunda premisa posible es el pedir permiso, ¿cierto? Es decir, permitir entrar en un espacio de la otredad que además forma lo otro, lo que a mí no me pertenece, con lo que yo no me vinculo, con lo que yo muchas veces no me identifico, aun cuando pueda compartirlo. ¿A qué me refiero con eso? Todos tenemos una familia, todos tenemos un barrio, todos tenemos una vivienda, todos tenemos una militancia, etcétera, 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 pero no necesariamente compartimos el sentido de esas cuestiones como propios, ¿sí? Entonces, pedir permiso significa comprometernos políticamente con una apertura que nos va a llevar al asombro o al desconcierto. Es decir, que nos va a llevar a encontrar realidades que pueden ser semejantes a las nuestras, ¿cierto? En cuestiones que pueden parecer evidentes, pero que además pueden ser profundamente disímiles. Crianza, cuidado, protección, amistad, resguardo, trabajo, qué sé yo, ¿sí? Muchas veces escuchamos, veo a la Clau ahí, que nos dicen, oye, uno no vive para trabajar, ¿cierto? Yo trabajo para vivir, pero no todos, independientemente de que compartamos esa premisa, podemos objetivarla, podemos realizar esa premisa de la misma manera, ¿sí? Eso va a depender de las dinámicas, las opciones, las decisiones que nosotros tomemos. Por lo tanto, cuando nos involucramos, cuando pedimos permiso para entrar en el espacio otro y del otro, tenemos que saber que nos vamos a enfrentar a
formas de concebir la vida que no necesariamente conjugan con la nuestra. Por eso la donación es importante, la donación ética, es decir, estar dispuesto a comprometerme, a comprender, a reconciliarme con la realidad del otro. Como dice Walter Benjamin, aun cuando esa realidad nos haga vivirla con horror, ¿sí? Porque muchas veces son realidades que para nosotros no son admisibles o que no queremos. Y a partir de ahí podemos caer en el riesgo de la moralización, decirle al otro lo que debe ser, lo que debe hacer, ¿sí? O lo que les corresponde con independencia de su propia existencia, sus posibilidades, sus limitaciones, qué sé yo. Entonces, cuando pensamos en revisitar el acto de visitación, tenemos que pensar en que entrar a este mundo otro, ¿sí? Implica un acto vinculante, una acción de vinculación con eso otro, con otras identidades, con otros espacios vitales, con otros compromisos políticos, con otras costumbres, qué sé yo, que aun cuando no sean las nuestras, deben ser admisibles por su existencia. No digo que nosotros las tomemos a la pata de la letra y las entendamos per se como válidas, sino que tenemos que tender a comprenderlas para poder a partir de ahí deconstruirlas, es decir, desmantelarlas, discernirlas, descifrarlas y compartirlas con los otros. ¿Cómo es posible eso? Entendiendo que toda visita, como cualquier acto humano, como cualquier acto vinculante, dice Wittgenstein, se constituye como un juego de lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Como una actitud social que es transversal. Todos desarrollamos actos de lenguaje de diferente tipo, con diferentes visiones, con diferentes propósitos y con diferentes reglas. ¿Por qué? Porque este acto social tiene que ver con cómo usamos el lenguaje para conectarnos con otros a través de ciertas reglas y además de ciertas eh, formas de entender esta vinculación dentro de un contexto determinado. ¿Sí? Nosotros podemos desarrollar lazos de intimidad en un contexto, ¿sí?, que marcan valores de diferencia respecto de otros contextos donde también podamos ejercer la intimidad que tienen que ver con mayor profundidad o mayor distanciamiento. Yo con un amigo, yo con un vecino puedo establecer lazos de intimidad o vínculos de intimidad espontáneos o significativos, pero el contexto de la relación va a marcar una diferencia con los actos vinculantes de intimidad que yo genero con mi pareja, ¿sí? Con mi familia directa, con quienes me criaron, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que dependiendo del contexto, las formas de usar el lenguaje como actividad social va a cambiar y por lo tanto va a tener mayor profundidad, menor profundidad, va a tener lazos de asociación que son diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el contexto es diferente, tenemos que entender que los juegos de lenguaje van a cambiar dependiendo de esos contextos. O sea, son múltiples, ¿sí? Y que por lo tanto, dentro de esos juegos de lenguaje, también conviven diversas racionalidades, ¿sí? No solo racionalidades que son deterministas, como las racionalidades disciplinarias que muchas veces la profesión impone en la relación con los otros, cuando damos consejos, cuando asesoramos, cuando a partir de la posibilidad que nos da el conocimiento científico nos posicionamos como expertos y a partir de ahí generamos gramáticas de imposición y no de innovación. ¿Sí? Muchas veces cuando somos expertos somos castigadores y le decimos al otro las cosas que hace mal. O también somos castigadores diciendo las cosas que hace bien, pero que podría ser mejor, ¿cierto? Cuando en rigor en la vida cotidiana debemos presentarnos como horizontales, porque como bien dice Anthony Giddens, cuando estamos en los procesos cotidianos se produce una hermenéutica doble donde los legos, los sujetos del mundo de la vida, las personas con las que trabajamos, son teóricos de su experiencia. Las han vivido, las han procesado y las han transformado en aprendizaje. Por lo tanto, las viven mejor que nosotros, porque nosotros no las hemos vivido. Las podemos conceptualizar, las podemos teorizar, sin embargo, no nos apropiamos de ellas en un sentido emocional, cultural, ¿sí?, ético fundante. Eso es lo que quiero decir. Por lo tanto, es importante entender que cuando cambian los juegos de lenguaje, cambian las racionalidades. Entonces,
yo les decía la semana pasada, no es lo mismo pensar el acto de visitación para el control o la pesquisa que para pensarlo por la potenciación o la emancipación humana. Ahí cambian las reglas y las racionalidades. Mientras en el primer caso la racionalidad es instrumental, muchas veces estratégica, es decir, estamos orientados a cubrir un requerimiento instrumentalmente o a responder a una meta programática estratégicamente. Si lo pensamos desde una perspectiva o desde una racionalidad constructivista, crítica, comprensiva, si usted quiere, las lógicas van a cambiar. ¿Por qué? Porque si lo pensamos constructivamente, tenemos que presuponer que la visita parte en la forma en que los sujetos arman y desarman sus prácticas de vida cotidiana transformadas en cultura, hábitos, costumbres, creencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y muchas veces esas costumbres, hábitos, creencias, ritos, mitos, etcétera, no son directamente compatibles con los dominios legislativos con los que nosotros tendemos a observar, ¿cierto? A los otros como sujetos de derecho, a los otros como delincuentes, a los otros como dependientes, a los otros como trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es importante pensar que en la medida que mutan las racionalidades en los diferentes juegos de lenguaje, mutan también el sentido que le damos a la forma de interpretar lo que estamos realizando como una acción social de lenguaje, en este caso la visita. Si nosotros la pensamos críticamente, de manera efectiva, tenemos que entender que lo que nos interesa es pensar cómo los mundos de vida reproducen dinámicas sociales y cómo esas dinámicas sociales constriñen o habilitan a los sujetos que hacen la vida cotidiana. ¿Sí? Es decir, qué significa para ellos el trabajo, qué forja el trabajo y qué les quita el trabajo a sus sujetos, por qué el trabajo es determinante más que la convivencia, por qué la convivencia se ve permeada por la necesidad del barrio y la solidaridad vecinal, etcétera, etcétera, etcétera. Son cuestiones que las perspectivas críticas nos permiten, ¿cierto?, abrir, discernir, para que dimensiones comprensivas nos ayuden a desmantelar determinantes contextuales, determinantes estructurales y lograr romper lo que en política pública se llaman círculos viciosos invisibles, ¿sí? Que reproducen las instituciones sociales y por lo tanto las políticas, los servicios, los espacios ocupacionales donde nosotros los trabajadores sociales por una dimensión de mercado tenemos que involucrar, ¿sí? Entonces, dependiendo de las situaciones y los contextos, los juegos de lenguaje y las formas de entender la visita van a cambiar. Lo importante es que entendamos que tenemos que ser conscientes de qué juegos de lenguaje están vigentes, están presentes y qué racionalidades están siendo motivadoras de esos juegos de lenguaje para poder lograr descifrar, ¿sí?, su incidencia en los procesos o no de cambio, de emancipación, de liberación, ¿cierto?, de la opresión que las propias estructuras generan en ciertos segmentos de la sociedad. Y no me refiero solo a los más vulnerables, a los más desprotegidos económica o materialmente, ¿sí?, sino que también a todos aquellos que se ven enfrentados a una forma de racionalización administrativa que la sociedad impone para poder desarrollar sus prácticas de vida cotidiana. La clase profesional, que es la nueva clase obrera, la clase académica, que es el nuevo cognitariado, tiene mucho que aportar al respecto y en las visitas habrá mucho también que revisar en torno a sus propios juegos de lenguaje. En este ejercicio, por lo tanto, el lenguaje que se puede entender como dice Martin Heidegger, como la casa natural del cero, como diría Munier, ¿cierto?, mucho antes que Heidegger, eh, como una segunda naturaleza, entendiendo que la primera es la biológica, ¿cierto? Nadie podría estar en el lenguaje si no sobrevive al nacimiento, eso quiero decir. Entonces, la segunda naturaleza sería la naturaleza lingüística a partir de la cual se produce la cultura y por lo tanto la sociedad, las relaciones, la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender que ahí esta segunda naturaleza sigue siendo para toda una abstracción, ¿cierto? Porque el lenguaje no es la comunicación, el lenguaje no es la forma de decir, sino que el lenguaje habilita las posibilidades de vincularnos con otros desde dimensiones que sean más profundas que las propiamente materiales, físicas o cosificadas. De hecho, lingüísticamente hemos transformado la idea de cuerpo, que es el ejercicio performativo que hace, por ejemplo, Judith Butler
cuando habla de la diversidad en torno a la disidencia sexual, por ejemplo, ¿cierto? Y dice que los cuerpos importan, porque los cuerpos no son solo materialidad ni encarnaciones, sino que son simbolizaciones, historia, memoria, patrimonio, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos visitar y revisitar el acto de visitar, entendiendo la forma en que estos juegos de lenguaje se expresan cuando producimos la visita? ¿Sí? Y yo comencé a estudiar esto, escribí la visita en trabajo social en el 2023. Por lo tanto, debía haber partido entre el 2019 o 2020 investigando tanto por cuenta propia, con mi red de investigación, junto a mis estudiantes tesistas de pre y posgrado, eh, cómo la visita, ¿cierto?, entendida en las reglas del juego del lenguaje, se podía evidenciar, se podía objetivar, si usted quiere, hacerse presente, manifiesta, ¿en qué dimensiones? Y ese juego de lenguaje, para mí, el acto de visitar, se hace presente a través de 4 dimensiones que están en juego cuando nos invitan, ¿cierto? Y podemos ingresar al espacio otro para visitarlo, o cuando pedimos permiso para incorporar, ¿sí? 4 dimensiones, compañeros, compañeras queridas. La primera es, evidentemente, si esto es un juego de lenguaje, la primera es la dimensión lingüística. Y la lingüística tiene una función en el mundo del lenguaje, que es establecer normas de uso, prácticas lingüísticas, ¿sí? Es decir, cómo, por qué y para qué se dicen las cosas, pero además qué producen las cosas que se dicen. De hecho, Austin nos dice que podemos hacer cosas con palabras porque podemos generar marcas en la historia, en la biografía, en la identidad. Muchos de los niños, niñas y adolescentes que están signados en Mejor Niñez y sus derivados, ¿cierto?, tienen que ver con estas marcas lingüísticas que han generado, ¿cierto?, los modelos de participación en la vida social que se le ha dado a través de padres directos, a través de instituciones, a través de la política pública, etcétera. ¿Sí? Se les signa lingüísticamente. La lingüisticidad no es una norma de uso del lenguaje, por lo tanto, la lingüisticidad establece gramática. No es lo mismo una gramática deshabilitante que una gramática habilitante. No es lo mismo una gramática innovadora que una gramática conservadora. ¿Sí? Las gramáticas conservadoras están mediadas por la moralidad, ¿cierto? Por lo que es correcto o incorrecto, por lo que es recto, por lo que se instituye externamente, desde un locus de control que también es externo. Mientras que la innovación tiene que ver con aprendizaje, descubrimiento y disrupciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le decimos, ¿cierto?, a la persona lo que debe hacer para criar a sus hijos, estamos olvidando que la crianza no tiene reglas de uso, sino que tiene formas de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros decimos, usted debe hacer esto, 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 para una buena crianza, que hoy día le llamamos mejores competencias parentales, lo que estamos haciendo es naturalizar procesos que son esencialmente disruptivos, que son esencialmente caóticos porque están mediados por el aprendizaje, por el cambio constante, por la incertidumbre. Nadie nace sabiendo ser padre, ni con un manual, ¿cierto? Vamos a ser más efectivos para la crianza. La crianza tiene que ver con un contexto, con una situación, con un método, con la contingencia, con la biografía, con lo que hemos aprendido, con lo que dejamos de aprender, etc. Entonces, la lingüisticidad tiene que ver con la capacidad de decir, de hacer con lo que se dice y de ser capaces también de deliberar en torno a lo que se produce, ¿sí? Es decir, de tomar partido respecto a aquello que producimos, con lo que decimos y por lo tanto con lo que hacemos al decir algo, ¿sí? Eso es lo primero. Tenemos que ser muy conscientes, por ejemplo, cuando intentamos transmitir a la pata de la letra lo que establece un programa, porque en rigor ese programa enajena. Si nosotros lo implementamos per se, enajena, tiene una función determinista respecto a una realidad que es móvil, vital, cambiante, etc. ¿Sí?
Entonces, hay una lingüística en la visita, existe una lingüística, una forma de decir, de hacer con lo que se dice y de deliberar, de desarrollar cursos de acción a través de los efectos que se produce con lo que se dice. Eso genera relaciones o tensiones, que yo le llamo asociaciones de poder, es decir, un campo de poder, donde los sujetos pueden resistir, pueden contener, pueden confrontar, pueden asimilar o pueden deconstruir. ¿Sí? El ejercicio de poder no tiene que ver con lo que plantea Weber, ¿cierto?, en Economía y Sociedad, la capacidad de uno de hacer que otro cumplan nuestra voluntad, aun cuando sea en contra de sí mismo. ¿Sí? No tiene que ver con mi capacidad de manipular a través de la persuasión o el convencimiento tu estado de realidad para generar un locus situacional externo. El poder, la construcción del poder es relacional, ¿sí? Y por lo tanto no admite dominación porque no admite violencia, no admite control, sí regulaciones compartidas, ¿sí? Sí conflictos necesarios, ¿sí? Pero el poder produce vinculaciones entre vinculaciones. Por lo tanto, el poder congrega y el poder permite además producir transformaciones en espacios situados, ¿cierto? O en dimensiones estructurales. Entonces, habrá poder en la medida de una relación que sea consciente, mediada, complementaria e incluso disidente, ¿sí? Nos dice Rancière que no hay mejor consenso que estar en disenso, estar en desacuerdo. Ok, lo importante es entender que cuando yo me doy cuenta que estoy en desacuerdo con otro y acepto ese desacuerdo y me movilizo en torno a ese desacuerdo, estoy respetando estas reglas del juego. Por lo tanto, estoy siendo socializado por el ejercicio del poder que se produce en este campo de relaciones. ¿Sí? Entonces, hay una lingüisticidad, se constituye un campo de poder y a través de estas dos cuestiones, de estas tensiones entre la lingüisticidad y el poder, la visita va haciendo emerger dramaturgia. ¿Qué es una dramaturgia? La dramaturgia es un lazo, un entrelazado dentro de una trama. ¿Sí? Es lo que moviliza una trama, ¿sí? Para que tenga además un valor significante que puede ser o no crítico, que puede ser o no significativo, que puede ser o no determinante, ¿sí? Por lo tanto, la lingüisticidad y el poder van formando una trama en ese espacio de relaciones que singulariza las visitas y que será irrepetible en otras visitas y en otros espacios relacionales. ¿Sí? Lo importante es saber nosotros como trabajadores sociales a partir de la comprensión y las dimensiones operativas, ¿cierto?, que acompañan a la visita y las metodológicas, ¿cierto?, el método y otros, cómo capturar esas narrativas o esas dramaturgias, esas tramas y transformarlas en relatos, en narraciones que puedan ser registradas, testimoniadas, ¿cierto?, y luego validadas, ¿cierto?, tanto teórica como metodológicamente. ¿Sí? Las dramaturgias van a cambiar dependiendo de la complejidad de las situaciones y dependiendo además de las formas en que se vayan relacionando los sujetos a través de su lingüisticidad y el ejercicio del poder que los vincula. Y eso, tanto la dramaturgia, las relaciones de poder como la lingüisticidad, le van a dar a la visita lo que yo digo o lo que yo llamo una dimensión estética, es decir, una manera de expresar esa relación, de hacerla presente, ¿sí? Más fuerte, más débil, más cercana, más lejana, más consistente, menos consistente. La estética tiene que ver, dice Horkheimer y Adorno, con dos dimensiones. Hay una estética que manifiesta y una estética que representa. Nosotros, en tanto unidades individuales vinculadas con lo colectivo, somos estéticas manifestantes. Nos ponemos en presencia presente cuando somos capaces de dar cuenta de algo, cuando nos hacemos públicos. Eso manifiesta una parte de nosotros, una forma de tener o de administrar nuestro lugar en el mundo, qué sé yo, ¿sí?
cuando yo estoy hablando acá y a partir de lo que yo digo, le estoy manifestando cosas a usted, ¿sí? No solo que soy profesor, no solo que soy trabajador social, sino que quizá usted puede hoy día estar identificando en mí otras características que son evidenciables a partir de la manifestación. Pero junto a eso, dice Horkheimer y Adorno, existe otro ámbito de la estética, que es la de la representación, es decir, qué es lo que usted produce y luego reproduce con lo que yo manifiesto, es decir, qué es lo capaz, cómo usted se apropia de mi estética, de aquello que yo doy a expresarle, aquello que yo le muestro a usted, ¿cierto? Cómo usted se apropia de eso, ¿sí? Y le da una un cierto atributo de cualidad. Esa es la representación. Y ese atributo de cualidad usted lo conceptualiza, ¿cierto?, en torno a su acervo de conocimiento y le da un nombre o un valor, le da una característica, ¿cierto? Lo puede transferir. ¿Sí? No sé, dirá, este gallo es un ideólogo, es muy teórico, este gallo es reiterativo, no tengo idea. Usted captura, ¿cierto?, mi estética de la manifestación y la transforma para usted en una estética propia, que es la estética de lo que usted puede representar. ¿Cómo lo representa? A través del acto lingüístico, a través del juego de lenguaje. Eso se produce, pues. Se produce en la interacción de la visita. Uno manifiesta, así como yo manifiesto como trabajador social, el otro representa lo que yo manifiesto y viceversa. Cuando el otro representa, yo capturo, ¿cierto?, lo que el otro está manifestando en su representación y genero mi propia forma de entender, concebir, de interpretar lo que dice y se va produciendo la dramaturgia, la trama, los movimientos en torno al campo de poder y, por lo tanto, la máxima de la lingüisticidad, las formas normativas con las cuales nos relacionamos para llegar a acuerdos, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos así la visita, ya entendemos que esta cuestión es un poquito más que ir a mirar la casa, ¿sí? Un poquito más que ir a mirar la casa, ¿cierto? Ir a ver lo que se tiene o lo que no se tiene, o si efectivamente lo que está solicitando la persona se condice con sus condiciones de vida material. Entonces, acá viene en la apuesta de revisitación. Para nosotros lograr pasar un poquito más allá de lo que la historia y sus malformaciones nos han dicho que la visita en trabajo social debe producir o qué respuestas debe dar, es que tenemos que volver a mirar crítica y significativamente los ejes que organizan desde el trabajo social sus visitas, ¿sí?, como actos éticos, políticos, ¿cierto?, de inserción crítica, comprensiva, ideológica en la realidad social, ¿sí? Y para eso tenemos que permear, atravesar las cuestiones epistemológicas, teóricas, conceptuales, metodológicas, pero también, para que no me signen de abstracto, las operativas y las instrumentales. Yo siempre he dicho, cuando cambia la lógica, que es la base epistemológica, ¿cierto?, el logos, a partir del cual nosotros construimos un campo discursivo, que es un sistema de argumentación teórico, que además se objetiva a través de los aprendizajes conceptuales, la capacidad de nombrar, decir, hacer aparecer la realidad, es posible organizar procesos, ¿cierto?, sustentados en estas dimensiones epistémicas, teóricas y conceptuales, que nos permitan aproximarnos a la realidad desde algún lugar de sentido, ¿cierto?, pero que además nos convide a identificar, seleccionar o construir los medios necesarios para que metodológicamente organicemos el proceso de entrar, ¿cierto?, al mundo otro a partir de la visita desde dimensiones que sean claramente precisables, objetivables, que son estas cuestiones operativas. Recuerde que la metodología sigue siendo un espacio cuyos enfoques permiten organizar la manera de hacer
de desarrollar, de desplegar ciertos procesos, ¿sí? Entonces, esa manera de desplegar, ¿cierto? Esos procesos es la dimensión operativa e instrumental, que a Dios gracias, ¿sí? Yo puedo decir que es derivativa de todo lo otro, no es antes. Si el problema está cuando los tarúpidos parten desde operativo instrumental y después tratan de ajustar todo lo anterior a esto. Tú no puedes partir de las cuestiones instrumentales. A mí me enferma cuando dicen los estudiantes, sí, está súper bien, me dicen a mí. Está súper bien, Víctor, que los estudiantes aprendan a pensar, pero en las instituciones tienen que hacer cosas y hacerlas efectivamente. Tienen que aplicar un instrumento. Yo digo, ¿cómo van por la cresta a aprender a aplicar súper bien una entrevista si no manejan sus lógicas? Si no manejan sus lógicas, pueden aplicar una entrevista generando perfectos desastres, pues. ¿Sí? Entonces, si no entendemos que lo operativo y lo instrumental deriva de lo epistemológico, lo teórico, lo conceptual y lo metodológico, no entendemos nada, porque seguiríamos siendo, como yo digo en el 2007, en mi libro Visibilidad e Invisibilidad del Trabajo Social, acéfalos, descerebrados, operadores de métodos. Y a mí me parece que en la intervención social, que en nuestro campo de desarrollo, esos permisos hoy día no podemos dárnoslo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas disputas por ese campo. No solo disputas ideológicas, también epistemológicas, teóricas, conceptuales y metodológicas, que están mediadas por aquello que llamamos interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina, pero que nos exige tener un lugar disciplinario para poder entrar en esas disputas. Si yo no tengo ningún puto concepto que signar, entregar, derivar en un espacio de análisis de caso, como le llaman algunas instituciones, mejor no voy, po. Si yo no soy capaz de problematizar lo que se entiende por familia a partir de una política pública, pero además lo que ética y situada y socialmente situadamente se debe entender como familia para aquellos que van a ser destinatarios de un programa, estamos en problemas éticos y políticos, no solo epistémicos, teóricos, conceptuales y metodológicos. Por eso, nunca crean los que están aquí, nunca crean que es verdad que usted tiene que estar preparado instrumentalmente si primero no tiene la cualidad, el atributo intelectual, ideológico, crítico que le entrega la epistemología, la teoría, la dimensión conceptual y la metodológica. ¿Sí? Lo instrumental y lo operativo es derivativo. Usted puede identificar, seleccionar, elegir, combinar, pero para eso tiene que saber primero de construir, reflexionar, ¿sí? Diseminar, distinguir, ¿sí? Es decir, tiene que tener un patrimonio heurístico que le permita diferenciar, que le permita develar, descubrir y que le permita idear para proponer, ¿sí? Entonces, esta apuesta por revisitación nos llama, lo decía la Clau la semana pasada, a problematizar nuestra visita. O sea, la pretensión de validez al revisitar es problematizar para reinterpretar el lenguaje a partir del cual producimos el acto de visitar. ¿Sí? Un lenguaje que en el espacio del trabajo social debe ser compartido, consensuado, pero que además debe ser democratizado. Debemos también, a través de este lenguaje, para poder entrar en la interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina, ¿cierto? O como le llaman en salud, la visita domiciliaria integral, tenemos que democratizar ese lenguaje. No para que los otros lo homologuen, remeden, imiten, homogenicen, sino que para poder realimentar las diferencias disciplinarias. ¿Sí? Entonces, para poder problematizar, volver a interpretar, deberíamos mirar cuáles son aquellos núcleos fundantes que inspiran una visita. Sabemos que históricamente lo material y lo socioeconómico nos ha acompañado. Perfecto. En lo material, ¿qué nos interesa? El tipo de casa, nos interesa el tipo de construcción, el tipo de tejado. A mí me parece, sensatamente, que eso le interesa más al constructor civil. Puedo estar equivocado. ¿Sí?
Entonces, en lo material, ¿qué nos interesa? ¿Cómo lo material protege? ¿Cómo lo material distribuye? ¿Cómo lo material permite conjugar o consensuar espacios de convivencia, pero también de individuación e independencia? Me parece a mí. ¿Sí? Lo mismo con lo socioeconómico. ¿Es importante solo saber cuánto tiene y cuánto sale? ¿O por qué tiene lo que tiene? ¿Cómo lo ha adquirido? ¿Qué significa que eso salga? ¿Cuál es el patrón de endeudamiento sobre endeudamiento? ¿Qué significa para los otros el trabajo para esa producción socioeconómica? ¿Cómo la producción socioeconómica genera perspectivas de futuro, formas de pensar en el porvenir para lo que estoy forjando como familia dentro de un barrio? ¿Sí? ¿Es lo mismo una familia aspiracional que una familia conservadora, tradicional, clásica? ¿Es lo mismo pensar en una familia que está orientada a la competitividad, a otra pensada o orientada a la colaboración? ¿Es lo mismo una familia que se define emprendedora a una familia que se define dependiente? Me parece que no. Entonces, para poder desmistificar las formas tradicionales de entender lo material y lo socioeconómico, nuestra invitación es que entremos en otros núcleos problemáticos: lo simbólico, lo moral, lo ideológico, lo institucional, lo ambiental y lo cultural. ¿Sí? Los sujetos traducen lo real en códigos de referencia. ¿Sí? La negación en un servicio, la imputación de un delito, la coaptación en la disrupción en el colegio, la marca por no validar a través del comportamiento un patrón de convivencia escolar, generan formas simbólicas, universos simbólicos que nos permiten entender, interpretar y relacionarnos con la realidad. Unos con mayor adaptabilidad, otros con menor adaptabilidad, algunos con mayor resignación, otros con mayor rebeldía, con mayor rabia, mayor violencia, qué sé yo. ¿Sí? También lo simbólico se ve condicionado por lo moral, que si bien tiene una estructura también simbólica, tiene una fuerte determinante mediado por la determinación a la conducta entre lo que está bien y lo que está mal dentro de los márgenes normativos, culturales, sociales y legales de una sociedad o de un espacio de la sociedad. ¿Sí? Lo moral es determinante. Por eso yo hablaba siempre de las familias tradicionales conservadoras o las familias más progresistas. De hecho, no es lo mismo pensar en una familia conservadora de derecha que pensar en una familia conservadora de izquierda. Bueno, esa combinación es rara, pero existe. ¿Sí? John Rawls la estudió en las tipologías y van apareciendo con ciertas características. Eso va unido a lo ideológico, es decir, cómo lo simbólico, lo moral, en mi relación con las condiciones materiales y socioeconómicas, van generando ideas políticas específicas a partir de las cuales yo entiendo mi relación con lo cotidiano, pero también con cómo lo cotidiano es una reproducción de las oportunidades o restricciones que me da la sociedad donde me tocó vivir. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer yo que robarle al rico? Eso lo diría Robin Hood, ¿cierto? Pero hoy día es la justificación de los chiquillos estos que en conglomerados, ¿cierto? Roban un auto, hacen portonazos, qué sé yo, y utilizan ideológicamente esto como una justificación simbólica, ¿cierto? De la que la sociedad les privó, y a partir de ahí, cómo se comportan, ¿cierto? Ideológicamente, su forma política de hacer resistencia. Está bien, está mal, es una forma de idiosincrasia, ¿no? Son cuestiones que tenemos que analizar institucionalmente, es decir, qué es lo que las instituciones de la sociedad, la familia, la escuela, el Estado, los medios de comunicación promueven, instalan, superponen, qué sé yo, en espacios que son cautivos, particulares. Puede ser dentro de un grupo específico de mujeres que han sido violentadas, como también de jóvenes o niños, adolescentes que han sido institucionalizados, o de personas mayores que enfrentan la soledad. ¿Sí? ¿Por qué en esta lógica institucional los ambientes y las culturas son importantes? Porque esta institucionalidad ideológica, simbólica, moral, material y socioeconómicamente le dan un lugar, ¿cierto?, a los sujetos y los valida en torno a ese lugar. No es lo mismo pensar
a las personas mayores como ciudadanos que como viejos, ¿cierto? No es lo mismo pensar a los niños en situación de calle que pensar en vago. No es lo mismo pensar en la dueña de casa que en la jefa de hogar, ¿sí? Y esas son cuestiones que determinan las posiciones ambientales y culturales. No es lo mismo pensar en las formas, las prácticas de vida en territorios que son más rurales a otros que son más urbanos, pero tampoco es lo mismo pensar en los territorios de la urbe metropolitana que en los territorios de la séptima región, ¿sí? Eso afecta la calidad de vida, el nivel de vida, el género de vida, etcétera, 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 y por lo tanto va cambiando lo que nosotros llamamos con este libro los modus vivendi. Ahora, solo para terminar, ¿cierto? Para que el profesor Rodolfo pueda lucirse, me gustaría invitarlo a pensar el potencial de reconfiguración de la visita a lo menos en 3 posibilidades. Son las que me dio la cabeza, pueden haber muchas más que ustedes tienen la responsabilidad política, ética, ideológica de ir descifrando. Para eso están los espacios de investigación en el pregrado, los espacios de investigación en el posgrado, los espacios de investigación en el magíster, en el doctorado, ¿sí? Los espacios de sistematización en los procesos de intervención, los espacios de problematización de la propia intervención a través de sus propuestas, qué sé yo, para ir descifrando otras opciones de reconfiguración de la visita. En nuestro texto, la visita la miramos desde 3 formas de comprensión, como encuentro, como esfera de saber y como acto creador. Si usted me apura un poquito más, yo podría decirle que la visita conjuga todas estas opciones en un solo proceso y su complejidad. Sin embargo, a nivel académico, si usted quiere didáctico, me parece necesario establecer esta diferenciación. Básicamente porque cuando pensamos en la visita como encuentro, la estamos pensando desde una perspectiva filosófica, ética, ¿sí? Donde el encuentro se produce en una tensión entre lo que Emmanuel Lévinas llama la hospitalidad y la acogida, que tenía que ver con las 2 premisas que yo les decía la semana pasada y que partí diciendo al principio. La necesidad de pedir permiso para visitar un espacio u otro y además sentir que al pedir permiso o al ser invitado también somos acogidos. Es muy delicado cuando usted hace una visita domiciliaria y es el presunto sospechoso, cuando la gente lo mira a usted como una reproducción del control, como una reproducción de los determinantes institucionales. En la época de los 80, finales, incluso finales de 80, cuando yo entré a la universidad, a propósito de las visitas o de las visitadoras, porque todavía les llamamos visitadoras, y eran ya asistentes sociales, la gente corría para esconder las cuestiones. De hecho, yo hice mi primera visita como en 3er año de universidad en Concepción. Me fui para Lota, Coronel, ya me tocó, y yo escuchaba como los cabros chicos gritaban y decían, ahí viene el visitador, viene no sé qué, porque te preguntaba uno, ¿quién es usted? ¿Qué anda haciendo? Lo acompañamos, y uno decía, no, vengo de aquí del tribunal, soy el asistente social, y gritaban los cabros chicos, claro, con una finalidad, ¿cierto? Que era esconder las cosas, mutar o preparar al otro, porque te miraban como un presunto sospechoso. Ahí no había ni hospitalidad ni acogida, por lo tanto el encuentro era imposible. Quizás sí la interacción, pero no la relación dialógica propiamente tal, que tiene que ver con salir de lo ensimismado, salir de mi posición. Yo vengo al tribunal, me envisto al tribunal, entonces vengo a hacer un informe en torno a lo que el juez necesita como hecho probatorio. Pamplinas con eso, porque eso significaría mirarme el propio ombligo. Para que exista relación dialógica y encuentro en la visita, tenemos que reconocer la alteridad y la otredad, es decir, el mundo del otro y el mundo otro, ¿sí? Ya podemos entrar en más en detalles cuando nos inviten a hacer una cuestión presencial de todo un día y nos podamos ver, y después se raje la profe Karina, la profe Claudio con un pisco sour rico, más encima sigo hablando. Pero hasta ahí la parte del encuentro. El encuentro, por lo tanto, si es más profundo, va a permitir que la visita se transforme en una esfera de saber más significativo o en y si es menos profundo, una esfera de saber más irrelevante, ¿sí? O más instrumental, si usted quiere, ¿sí? Si yo pierdo la condición del encuentro, la esfera de saber pierde su composición sustantiva y se instrumentaliza, por lo tanto se transforma en un saber de orden operativo.
Cuando yo hablo de saber, no hablo solamente de conocimiento, de un tipo de conocimiento, sino que hablo de una confluencia de poder viabilizar, legitimar lo que es social, lo que es vivido por los sujetos y lo que se expresa a consecuencia de esa tensión entre lo social y lo vivido, lo social y lo cotidiano. Los sujetos cuando presentan su vida, sus situaciones, presentan o tienden a presentar los efectos de esa tensión entre la dinámica social, las estructuras sociales, sus constricciones o habilitaciones y la reproducción en la vida cotidiana. Eso es lo que se expresa con mayor dolor, con desesperanza, con fatiga o con expectativa, ¿sí? Con deseo, con aspiraciones, ¿sí? Con ingenuidad, con menor o mayor ingenuidad. Entonces, es importante entender que en tanto esfera de saber, no me refiero yo a que la visita solo se transforma en una unidad de producción de conocimiento a partir de la investigación, sino que además sea capaz de cultivar, ¿cierto?, esas posibilidades del conocimiento a partir del aprendizaje, ¿cierto?, y de la conceptualización de esos aprendizajes. Es decir, cómo nosotros a partir de las visitas transformamos lo que se hizo, lo que experimentamos, lo que se expresó, lo que aprendimos en constructos conceptuales, en constructos con valor teórico, a partir de los cuales podemos hablar de esas vidas cotidianas, ¿sí? Ahora, eso no es inmediato, implica problematización, comprensión, mediaciones dialécticas, que te lo va dando lo que yo decía antes, la epistemología, la teoría, los conceptos, la metodología, lo operativo y lo instrumental. Entonces, hay que entender como esfera de saber, en el verbo de Peter Sloterdijk, que las visitas no son esferas ontológicas, no son ontologías cerradas, ¿sí? En ellas se mueven saberes que potencian o restringen la sensibilidad, la intelectualidad y el sentido, ¿sí? Ahora, puede haber mucha sensibilidad, puede haber mucha intelectualidad, pero poco sentido. Si el sentido se pierde, ni uno ni el otro foco sirve para reconocer, ¿cierto?, los aprendizajes, conceptualizar esos aprendizajes y, por lo tanto, aportar al conocimiento. Y finalmente, la visita como acto creador, es decir, como diría Hannah Arendt, como un espacio de, o claro, como una instancia de natalidad, es decir, de reaprendizaje, de redefinición de lo que llevamos propuesto. Si a ti la visita no interrumpe tus objetivos, tus hipótesis, y tú solo quieres validarlas, comprobarlas, ¿cierto? No se produce ese acto creador, no se produce esa disrupción, ¿sí? Mi abuelita, que una filósofa fundamental que no tenía nada que ver con la idea de Demiurgo en el pensamiento de Hegel, siempre nos decía cuando chico, hijo, el que busca encuentra. Y yo hoy día entiendo lo que ella quiere decir. Si yo voy a probar una hipótesis y me focalizo en la prueba, nunca voy a refutarla. Siempre voy a encontrar algo que la valide, ¿sí? Y eso necesita lo que Derrida llama una deconstrucción, una apertura de sentido, ¿sí? ¿Para qué? Para poder modificar lógicas, para poder generar nuevas deliberaciones, para formular miradas del error como posibilidades no de fracaso, sino que de ruptura, ¿sí? Entendiendo que la verdad no es absoluta, no es monádica, no es única, no es la mía, no hay apropiación de la verdad como algo personal, sino que la verdad es conceptual, es situada y por lo tanto siempre va a tener fecha de vencimiento, como lo insinúa Gianni Battin, ¿sí? Entonces, si miramos estas posibilidades, el trabajo social puede encontrar una riqueza, ¿cierto?, de opciones, tanto metodológicas como operativas e instrumentales, que yo espero que el profesor Rodolfo ahora los convida a ver a través de cómo poder aprender a repensar el ecomapa, el genograma, que son tan usados, pero además que siguen siendo patrimonio instrumental, ¿cierto? Con pocas definiciones conceptuales, metodológicas, teóricas, menos epistemológicas, ¿cierto? Pero también que
Rodolfo, espero alcance a invitarlo a reconocer otras opciones como el mapeo, el culturograma y otras que fomenten el acto creador, no sé, los diagramas gráficos, por nombrar algunos ejemplos. No sé si alcancemos a todo, pero eso. En otra oportunidad lo invitaré yo también a que revisemos, ¿cierto?, las opciones que esta reinvención nos da para entender la visita en diferentes frentes de acción, no solo para lo que se llama diagnóstico o análisis o evaluación, sino que también para sistematizar, para hacer acompañamiento, para poder potenciar capacidades, etcétera, 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 que son también las virtualidades que nos permiten repensar de esta manera la intervención y además, o sea, la visita domiciliaria y la intervención, y además no solo focalizarla en los domicilios y en lo doméstico, sino que también en el comercio local, en los barrios, en las militancias, en las formas de organizar la vida íntima de los sujetos y otras posibilidades que están dentro del texto, que yo creo haber compartido con Karina en algún momento, que debe estar en la biblioteca. Eso, Rodolfo, cumplo con mi misión y lo dejo a usted transitar hacia las técnicas y los instrumentos. Bien, yo no sé si hay alguna pregunta para el profesor porque estaba bastante interesante. Vi varios aplausos ahí que salían a medida que el profesor estaba exponiendo su discurso. Bueno, si no, los van dejando ahí en el chat y las El podemos ir chat. leyendo y podemos de alguna manera ir compartiendo eso, ¿no? Voy a proyectar. Ah, me equivoqué. Ahí sí. ¿Se logra ver la presentación? Sí, Rodolfo. Sí. Súper. Sí. Bueno, a mí me corresponde, ¿cierto?, un poco hablar esto de situar las técnicas en clave a este tema de la visita domiciliaria, ¿cierto? Y viendo el tiempo también, voy a tratar de ir como puntualizando en algunas cuestiones que considero relevantes y también después puedo compartir con ustedes un pequeño documento que hicimos con acá con la carrera que también enmarca, ¿cierto?, esta cuestión un poco más operativa de las técnicas y cómo tener algunos elementos, ¿cierto?, más a la mano a la hora de estas lógicas operativas, ¿cierto? Y que de repente muchas de estas cuestiones que tenemos en las técnicas se dan por supuestas o se pasan solamente, ¿cierto? Ahí les puedo compartir después un documento que trabajamos para que la profesora Claudia se lo distribuya a través de los correos electrónicos o si alcanzamos se los puedo mandar directamente si es que me van dejando los correos. ¿Qué pretendo mencionar en esta jornada, cierto? Que la idea es poder revisar algunas cuestiones puntuales de las fuentes de información, ¿cierto? Esto de las revisiones respecto a esta temática como base a la operativa de las técnicas, ya cuestión que de repente se deja pasar nomás, ¿cierto? Y como que todo fuera una fuente de información o todo tuviera la misma validez, y es el trabajador social el que está a cargo de poder seleccionar, ¿cierto?, aquellos elementos que forman parte o construir elementos que forman parte de la intervención y no se pueden dejar al voleo, ¿ya? También estas cuestiones relacionadas con las normas generales para el uso de las técnicas y lo que no podemos dejar fuera de esto, ¿cierto?, las consideraciones de base para el uso de las técnicas, porque de repente pareciese que confundimos la entrevista con una conversación, ¿cierto? Incluso estas cuestiones gráficas, ¿cierto? Como con una libertad que cualquier cosa pudiese ser cualquier cosa si yo lo entiendo así. Y las técnicas, bueno, ahí vamos a visitar un poco qué es lo que significa técnica, tienen una lógica, tienen una coherencia con el proceso, entonces hay que respetar eso. Y hoy día planeaba ver algunas cuestiones que son un poco más difíciles, ¿cierto? Que el genograma y el mapa de redes, dar ahí cuenta de algunos de esos procesos, ya en estos ambientes de encuentro, ¿cierto?
y de acto creador que decía el profesor, ¿cierto? También está el culturograma, que lo van a poder encontrar en ese documento que les mencionaba yo, y quizá en alguna oportunidad, si es presencial, poder hacer estos ejercicios que son mucho más fáciles desde la presencialidad que desde esta virtualidad que no nos permite estar ahí, ¿cierto? Revisando en cada uno de los avances que están teniendo, ¿cierto? Cuáles son los elementos que están vinculando, si lo están haciendo bien o no. Dicho esto, principalmente, bueno, iba a preparar algunas preguntas, pero voy a avanzar dado el tiempo, ¿cierto? Me parece relevante esto de las fuentes de información como tener presente, ¿cierto? Que siempre se deben tener en cuenta desde el lugar, ¿cierto? Que se toman, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que estamos colectando? ¿Cuáles son los datos, ¿cierto? Y si estos son confiables o no. Ya, las fuentes de información, si uno empieza a investigar, si empieza a buscar, ¿cierto? Son aquellos medios de los cuales procede la información y que son no menores a la hora de poder construir la intervención. Satisfacen esta necesidad de conocimiento de una situación, de una problemática, de una situación de intervención. Y las fuentes de información dentro de todo, ¿cierto? Entre más confiables son, mejor me van a permitir lograr los resultados, ¿cierto? Los objetivos de mi intervención. Yo ahí le había puesto dos elementos que considero de relevancia, ¿cierto? Las fuentes de información son aquellos entes que contienen los antecedentes necesarios para realizar el análisis que nos permita conocer el fenómeno, el contexto, la situación, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque el acceso, la revisión de las fuentes, ¿cierto? Se efectúa a través de procedimientos ideados para revisar, para extraer, para organizar datos que sean necesarios para el conocimiento de una determinada realidad respecto de diferentes agentes que participan en este proceso, ¿ya? Por lo general, nosotros nos encontramos con dos tipos, fuentes primarias y secundarias. Hay terciarias, hay cuaternarias, ahí las van a encontrar en el documento, pero por lo general, lo que primero se conoce, ¿cierto? Cuando uno dice fuente de información, son las primarias, las secundarias, ¿cierto? Las primarias como aquellas de las cuales obtenemos directamente la información de primera mano, ¿cierto? Eh, una información que es directa de aquellos que vivenciaron en los procesos de intervención, por ejemplo, aquellos agentes que vivenciaron una situación, a quienes se les aplica un instrumento, que se extrae la información que no necesariamente con anterioridad se había recopilado, recogido, ¿cierto? Incluso también se trata, les puse ahí, de poder colectar esta información, ¿cierto? De monografía, autores que refieran procesos, investigaciones, y está, ¿cierto? Su observación de aquello de manera directa. Y las secundarias como aquellas que por el contrario no tienen como objetivo principal ofrecer la información directamente, sino indicar aquellas fuentes, ¿cierto? Que pudieran ser primarias, ¿cierto? Principalmente aquellos agentes de intervención también que nos podrían hablar de la situación y nosotros poder redirigirnos en esos espacios a aquellos agentes que nos pudieran contar de esa experiencia que estamos buscando para definir estos momentos, ¿cierto? Estos procesos, esa vida cotidiana, ¿cierto? Esos modus vivendi de los que hablaba el profesor delante. Porque así es la única forma en que vamos, teniendo presente esto, es la única forma en que vamos a poder llegar a hablar de esto de las técnicas, ¿cierto? Yo sé que es un salto grande el que me pego, pero como para estar dentro del tiempo. Y entendiendo que para hablar de esto de las técnicas tenemos que saber un poco lo que es. Muchas veces nos toca encontrarnos con profesionales que no saben diferenciar una técnica de un instrumento, ¿cierto? De una actividad o de un medio de registro, ¿ya? Cuando nosotros vemos, buscamos significado respecto de qué es lo que es la técnica, siempre nos vamos a encontrar con que se habla de procedimiento, de conjunto de normas, de algo que es propio de una rama en específico, incluso desde su origen o desde sus raíces, ¿cierto? En los vocablos, en las raíces de la palabra, ¿cierto? Se hablan de orígenes latinos, griegos, relacionados con crear, detallar respecto de un oficio, ejecutar con algunas reglas por lo general.
Se tiene presente, ¿cierto?, siempre esta cuestión de los procedimientos, pero se habla que no cualquiera puede, ¿cierto?, desarrollar esos procedimientos. Y para eso es que se conviene, ¿cierto?, o se conceptualiza que la técnica es un indicador de una forma, de un modo de actuar, ¿ya? Para alcanzar una meta definida, para desarrollar, ¿cierto? Eh, ciertos pasos que den como resultado algo que es esperable, ¿ya? Una técnica, yo les puse ahí, no es un fin en sí, o sea, perdón, no es ni buena ni mala, ¿ya? Pero puede ser aplicada efectivamente, indiferentemente o desastrosamente. Eso es como súper relevante porque muchas veces confundimos que el conversar es una entrevista, como les decía, ¿ya? Ahí los profesores que están más a cargo de ramos como investigación, o lo que mencionaba adelante el profesor Víctor, ¿cierto? Tiene una forma, tiene una lógica, tiene una coherencia y se podrá flexibilizar en tanto yo conozca esos elementos y en el contexto, ¿cierto? Identifique que hay elementos que sí se pueden flexibilizar. Si no, puedo yo pensar que lo estoy haciendo súper bien y voy a saltar procesos que sean relevantes, que me puedan llevar a error, ¿cierto? Y no poder devolverme en estos pasos y en este modo de actuar para poder revisitar mi propio proceso, ¿ya? Desde aquí hay tres cuestiones que son inicialmente importantes, ¿ya? Por ejemplo, no todas las técnicas sirven para aplicar a todos los objetivos, ¿ya? Y nos habla un poco de estas cuestiones de no estandarizar, o sea, no podemos utilizar en todas las intervenciones las mismas técnicas y es una cuestión bastante paradójica porque de repente, ¿cierto? A lo primero que le echamos mano es a lo que más conocemos. Entonces, es como yo digo, los chicos en tesis, o entrevista o focus group, o entrevista o focus group, o entrevista o focus group. Nos salimos de ahí, ¿cierto? Y como que todo lo condicionamos a eso. Entonces, no todas las técnicas sirven para aplicar a todos los objetivos, ¿ya? Eso podría llevarnos a generar resultados que sean poco pertinentes, ¿ya? Otro elemento a tener presente es que no todas las técnicas pueden utilizarse en todos los sitios, ¿ya? Necesariamente, para que una técnica sea desarrollada con eficacia, tiene que tener, o hay que cuidar, ¿cierto?, algunas cuestiones o algunas condiciones de base, dinámicas, contexto, grados de formalidad, contactos con los otros agentes de intervención que necesitan estar bien situados para que tenga, ¿cierto?, un resultado efectivo. Y otro punto que me parece relevante aquí, ¿cierto?, es que la técnica siempre es un medio, no un fin en sí misma. Y es entender algo que de repente a algunos profesionales les cuesta, ¿cierto? Es que no porque mi intervención esté atiborrada de una cantidad mayor de técnicas, voy a tener favorables resultados, ¿ya? Entonces, esto nos lleva a ver un poco las normas generales a tener en cuenta antes de utilizar las técnicas. Principalmente yo aquí se las resumí, ¿cierto? Hay algunas otras, las van a poder encontrar, como les digo, en el documento que les voy a enviar, pero principalmente debe conocerse suficientemente su estructura, su dinámica, sus posibilidades, los riesgos, ¿cierto? Que mantienen, ¿cierto? Debe seguirse en todo lo posible el procedimiento indicado para cada caso. Y aquí es bien relevante porque solo si se posee una experiencia suficiente se podrá intentar adaptaciones o cambios para cada circunstancia. Entonces, aquí yo creo que esa es una invitación. Tenemos que ejercitar las técnicas, no porque usted haya leído, ¿cierto?, en un libro de introducción a la investigación o de metodología de la investigación, ¿cierto?, que la entrevista tiene una pauta de entrevista, usted va a construirla de cualquier manera y va a partir, ¿cierto?, a desarrollar una entrevista, ¿cierto? Tiene que profundizar en eso, ver cuál es el procedimiento y ejercitarlo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los focus group? Que de repente nos encontramos con estudiantes que piensan que los focus group, ¿cierto?, es una conversación de cualquier tema relacionado con ese tema central que se está intentando profundizar. Y los focus group, por ejemplo, construyen su guión temático de acuerdo a ciertos procesos que se han decidido antes conceptualmente. Entonces tampoco es una cuestión que quede a cualquier tipo de discreción. Y otro punto fundamental de esta primera parte, ¿cierto?, es, disculpen, los remedios, que las técnicas deben aplicarse con un objetivo claro y definido,
¿Ya? Esto nos lleva a pensar que esta estructura, ¿cierto? Estas cuestiones de la dinámica, de los procedimientos que están ahí, nos llevan a entender el cómo y por qué funciona de una determinada manera cierta técnica, ¿cierto? Y cuándo hay espacio para la flexibilización. ¿Ya? Lo mismo que esos tres elementos que están hacia abajo, ¿cierto? Que las técnicas requieren una atmósfera cordial, ¿cierto? Debe prevalecer en todo momento una actitud de cooperación y debe implementarse una participación consciente, ¿cierto? Nos lleva a pensar a la cooperación que debe existir respecto de todos los participantes que están en ese proceso interventivo, ¿cierto? Eh, y incluso tener presente cuestiones como los consentimientos informados y las formas de acceder a ese consentimiento, ¿ya? De esa manera es que vamos a poder recién, por ejemplo, plantearnos, yo sé que ha sido muy rápido, pero muy convulsivo, con mucha entrega de información, pero de esa manera, teniendo en consideración estas cuestiones como base inicial, ¿cierto? Es que nos vamos a poder plantear en clave, por ejemplo, la visita domiciliaria, eh, algunos elementos, por ejemplo, para abordar desde los genogramas, ¿ya? Desde los ecomapas, desde los culturogramas que indagan, ¿cierto?, en estas dinámicas que son internas de la familia y que son necesarias poder visitar o tener presente en ese momento, ¿ya? Yo traía preparado para poder compartir y hacer algún tipo de ejercicio, pero vamos a ir conversando. Está ahí el chat, ¿cierto? Si ustedes me quieren haciendo una pregunta, pero esto del genograma, por qué siempre lo trabajo cuando me toca, sobre todo con los egresados, con los chiquillos de quinto año? Porque muchas veces el genograma, por ser una técnica gráfica, ¿cierto? Pareciese que es como más sencillo. Sin embargo, encierra una complejidad que es no menor y que en muchas ocasiones el no tener claro este procedimiento y estas cuestiones de las normas y el uso general, las normas de uso general de las técnicas, ¿cierto? Si no se tienen claro, puede llevar a unas suertes de interpretación que le pueden pasar una mala jugada, ¿cierto? En un tribunal, por ejemplo, cuando tenga que exponer eh, esta especie de familiograma o genograma, ¿cierto? Las relaciones que hay entre las generaciones eh, o las estructuras familiares, ¿cierto? De la misma manera, las relaciones que existen entre la familia en un mapa de redes o las condiciones de base que usted observó en un culturograma respecto a una familia que emigró de un país a otro, etcétera, y cómo, no sé, son las implicancias que tiene hoy esa familia en ese territorio en donde está habitando. ¿Ya? Entonces, son cuestiones que hay que tener presentes. Yo no sé si conocen esto del genograma, pero es una de las técnicas que es más utilizada a la hora de estudiar la familia, ¿cierto? Principalmente hay de dos clases. Me voy a saltar un poquitito acá. Yo traté de exponerlo acá, ¿cierto? Están los genogramas estructurales que por lo general nos muestran este mapa familiar, por lo general de 3 generaciones, ¿cierto? En donde vamos viendo, ¿cierto? El vínculo que existe y la descendencia de esos vínculos, ¿ya? eh, Principalmente como estructura, ¿cierto? Y también están los genogramas a nivel funcional que aparte de esa estructura van dando cuenta de algunas interacciones, ¿cierto? De algunas dinámicas o de algún comportamiento con cierta mirada, ¿cierto? Emocional o de relaciones, que son principalmente lo que más conocemos o lo que más se utiliza, sobre todo en programas de intervención como los de Mejor Niñez que fueron citados con anterioridad en esta jornada. ¿Ya? No sé si se logran ver bien ahí. Oh, yo no proyecto. Ahí. No, bueno, no sé si se mucho más grande o no. Pero no sé si se logran ver ahí. Por lo general, esto que está acá, por lo general, eh, esto que está acá es lo que más, lo que más vemos, lo que más conocemos. ¿Ya? Lo que más frecuentemente se ve en los programas y que les piden a los trabajadores sociales poder construir, sobre todo para estos procesos de análisis inicial, ¿cierto? De elementos de discusión y análisis inicial en las intervenciones. Tiene una estructura simbólica, ¿cierto? En donde, no sé si se logra ver mucho ahí, pero voy a tratar de agrandar un poquitito, ¿cierto? En donde el hombre es un cuadrado, la mujer es un círculo,
¿cierto? Cuando hay un sexo que es desconocido, un rombo, y así va teniendo algunas gráficas que hay que ir disponiendo, ¿cierto? En la hoja o en lo que nos sirva como soporte. Voy a salir de ahí. Ahí. Eh, de todas maneras, les traigo otros ejemplos que están un poquitito más al final, como para que lo podamos ver, ¿cierto? Las relaciones o la simbología de las relaciones interpersonales más utilizadas, esta siempre las encontramos en internet, ¿cierto? Una relación eh, cercana con dos líneas, ¿cierto? Cuando hay una relación distante con una línea punteada, ¿cierto? Una relación muy cercana, muy estrecha, ¿cierto? Con tres líneas. Y cuando son relaciones que son muy estrechas, pero al mismo tiempo conflictivas, ¿cierto? Se marca con esta simbología una relación conflictiva o cuando hay un quiebre en alguna relación, ¿cierto? Se menciona de esa manera. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de un genograma y su aplicación. Yo creo, me imagino que la mayoría de ustedes los debe conocer así. Y principalmente yo les traía un ejercicio, porque muchas veces, claro, ¿cierto?, uno tiene esta idea de los genogramas y piensa que la información nos va a llegar de alguna manera, ¿cierto?, siempre ordenada, pero en distintas entrevistas que podamos tener con los agentes de intervención o en el mismo acto de visitar, ¿cierto? Cuando vamos logrando profundizar en estos elementos de la vida cotidiana, eh, en estas cuestiones de crianza, de cuidado, de trabajo que fueron mencionados, ¿cierto? Nos vamos encontrando que la información nos va llegando de repente con una complejidad distinta a la que pensábamos. Y por ejemplo, nos encontramos con cuestiones como esta, ¿cierto? Este es un ejercicio que por lo general trabajo cuando estoy enseñando esto de los genogramas y los chicos me dicen por lo general, profe, nunca pensé que era tan enredoso y hay que ir desenmarañando esta cuestión con la misma gráfica, ¿cierto? Por ejemplo, Alicia mantiene una relación de convivencia de 2 años de existencia, pero tenía dos relaciones con anterioridad, ¿cierto? La primera con una duración de 3 años, la más antigua, con 2 años, la anterior a la relación actual. De la relación más antigua tuvo una hija de 3 años llamada Camila. De su otra relación tuvo un varón de 2 años de edad. Cabe mencionar que en la actualidad con su pareja Norberto tiene 2 hijas de 1 año, con quienes comparte domicilio. Alicia convive con su pareja actual y con todos sus hijos. Asimismo, Norberto tuvo 3 relaciones anteriores antes de Alicia. Si bien con María Eugenia tuvo una hija de 10 años, menciona que no comparte con ella y su relación es casi nula, no se hablan y no saben mucho de su situación actual. Al mismo tiempo, con María Gracia tuvo una relación de 16 años, perdón, mantuvo una relación de 16 años, de la cual se desprende una niña de 15 años de edad. Cabe mencionar que su relación más antigua es con María Mercedes, en donde nace su hija mayor de 17 años de edad, a quien refiere vincularse constantemente y compartir espacios de mucha confianza, ya que ha cumplido el sueño de Norberto de volverse futbolista. Entonces los chicos cuando leen eso, se te dicen, profesor, pero ¿por dónde empezamos? ¿Cierto? Y ahí vamos, de alguna manera, descubriendo cómo ir reduciendo esta complejidad, ¿cierto? Para que no nos pase esto. Yo les traía preparado esto, ¿cierto? Cuidado a la hora de graficar, ¿cierto? Esto que pensamos, ¿cierto? Como expectativa y de repente a lo que nos enfrentamos cuando no estamos preparados o como cuando en esta cuestión de no conocer la estructura de las técnicas vamos graficando lo que se nos ocurre, ¿cierto? En donde, por ejemplo, acá tenemos una relación, ¿cierto? De un hombre con una mujer, pero de acá, ¿cierto? Sale una relación distante con otra mujer y de acá está la relación que me imagino que debe ser la principal, ¿cierto? Con 2 hijos o con 2 hijas en este caso, ¿cierto? Pero acá hay otra relación con otra persona. Entonces vamos haciendo, ¿cierto? Cuestiones que no dice relación con la estructura de esa técnica. Por ejemplo, para el genograma que le acabo de leer el caso, ¿cierto? Este ejercicio, este es el genograma que
Chiquillos, chiquillas, parece que el profesor tuvo algún problema con la conexión. Ustedes tampoco lo ven. No, tampoco lo vemos, Clau. Y no está, parece que se desconectó. Ah, voy a mandarle un WhatsApp, a ver. ¿Aló? ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí, Ahora Rodolfo, sí. sí, sí. Oye, Es que ahí, disculpen, es que acá los sí, computadores se apagan a las 8. sí, No me di cuenta. Y de automático. repente me dijo, claro, y me dijo de repente como que estaban apagándose. Eh, Ya. Estaba mostrándole el genograma, ¿cierto? Estoy por terminar como para no pasarme tanto en la hora, pero rayos. Ahí, a ver, qué cosas, ¿no? Ahí, ¿lo logran ver? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya, bueno, este es el genograma. Yo se lo había hecho en la pizarra delante porque no, hasta que vino un estudiante y me lo hizo, profesor, me dijo, le voy a hacer en computador el genograma, no alcancé a hacerlo yo. Y bueno, esta es la presentación. Yo, ¿por qué se los menciono? ¿Por qué les voy mostrando casos cuando voy trabajando con los estudiantes? Porque muchas veces cuando hay más de una relación, que es lo que frecuentemente uno se encuentra, ¿cierto? Cuando las familias, ¿cierto? Nos comunican y dicen, no, que mira, aquí están los hijos míos, los de él y los que tenemos en común, ¿cierto? Y vamos indagando en cada vez más experiencias, ¿cierto? Y relaciones anteriores con otro hijo, ¿cierto? Por ejemplo, del ejercicio que estábamos viendo recién, este es el genograma que debería haber configurado el trabajador social o la trabajadora social, ¿ya? Eh, ¿Qué cuestiones tendríamos que tener en consideración, por ejemplo, para el uso de genogramas, ¿cierto? Siempre tenga o exponga los objetivos de las técnicas, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, qué es lo que va a indagar, por qué va a indagar en estas cuestiones, ¿cierto? En este tipo de relaciones. Siempre es bueno que la familia lo conozca porque van a hablar de ambientes que son íntimos. Entonces, no todos tienen ni la facilidad ni deben querer hablar de eso en muchas ocasiones. Sobre todo porque nos vamos dando cuenta que nos vamos vinculando a situaciones que son relaciones de repente bastante delicadas o que ya de las cuales no se conversa, por ejemplo, o no se quiere conversar, que no han sido también fáciles de poder desarrollar, ¿ya? Puede graficar en esta forma de encuentro que decía el profesor, ¿cierto? Delante puede graficarlo igual incluso en conjunto con la familia o con los agentes de intervención que usted estime. Siempre exponga cuál es el ego de referencia, ¿cierto? En este caso, acá estaba Alicia, quien era el agente de intervención directo, ¿cierto? Significativo regular, ¿ya? Y siempre exponga el ego de referencia y comience por la relación más reciente, que en este caso, ¿cierto? Era la relación que tenía con Norberto y las dos hijas que tenía. Siempre que usted exponga, por ejemplo, las relaciones dentro del genograma, ¿cierto? Las relaciones que tuvo Norberto siempre van a la derecha de quien está graficando y las relaciones que tuvo Alicia siempre van a la izquierda. ¿Ya? Los hombres siempre van tradicionalmente en la izquierda, ¿cierto? Y las mujeres en la derecha. Por tanto, Norberto, la relación más actual que tiene es con Alicia y la relación que tuvo antes de Alicia es con María Eugenia, de la cual se desprende una niña de 10 años. La relación siguiente, anterior a esa, digo, es con María Gracia, con quien tuvo una niña de 15 años. En la actualidad, ¿cierto? Al tiempo de haber hecho el genograma,
y la relación más antigua que tuvo con María Mercedes, ¿cierto? Alo, y que tuvo una hija de 17 años en la actualidad. Estas relaciones, como ustedes ven, ¿cierto? Están cortadas ahí. Y de la misma manera, Alicia, la relación actual es con Norberto, del cual se desprenden dos niñas, ¿cierto? De un año. Al mismo tiempo, antes de esa relación con Norberto, tuvo una relación con alguien que no sabemos quién es, pero del cual tiene un hijo de 2 años, ¿cierto? Se desprende un hijo de 2 años. Y antes de esa tuvo otra relación, ¿cierto? De la cual se desprende una niña de 3 años de edad a la hora de construir el genograma. ¿Ya? Entonces, eh, estos son algunos elementos que hay que tener presente a la hora de poder construir el genograma, ya exponer siempre la simbología, por ejemplo. Eso evita errores de interpretación. Tener cuidado con algunos programas. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, estaba de moda el GenoPro, pero el GenoPro traía un sinfín de relaciones que no se reconocían por todas las disciplinas que estaban trabajando, ¿cierto? A nivel familiar en esos lugares de práctica en donde andaba, ¿cierto? En ese momento. Y habían algunas relaciones que llamaban a confusión porque se parecían mucho entre sí, ¿ya? Y también tener cuidado con confundir o graficar las relaciones entre hermanos y padres, que es uno de los errores más frecuentes, que cuando los profesionales no conocen bien, por ejemplo, esta técnica del genograma, ¿cierto? Grafican por igual o desde el mismo lugar a hermanos y padres. Entonces parece que fueran dos hermanos padres de un niño. Y eso también es más o menos complicado. Algunos usos del genograma, que yo creo que con esto cierro, ¿cierto? Algunos usos del genograma, por ejemplo, en influencias culturales y religiosas también puede ser, ¿cierto? Eh, esto de la profundización en las relaciones familiares nos lleva también a poder derivar esta técnica, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso a las influencias culturales y religiosas. ¿Ya? También nos encontramos con distintos tipos de simbología porque las complejidades que hoy se abordan, ¿cierto? Son diferentes de hace 20 años, de hace 30 años, ¿cierto? Por ejemplo, respecto de género, ya hay figuras definidas para un homosexual, para una lesbiana, para una persona bisexual, para un transgénero, ¿cierto? Transitando de hombre a mujer o de mujer a hombre, ¿ya? El tema de las relaciones en las que yo les mencionaba, ¿cierto? Eh, Respecto de los hijos también, ¿ya? Y bueno, aquí hay un poco uno de los errores que frecuentemente se mencionan, ¿cierto? Si esto fuera un genograma, y aquí están representados con figuras, ¿cierto? Pero si fuera un genograma, por ejemplo, de estos dos padres se desprenden 4 hijos, pero aquí hubo un error que de estos 2 hijos, ¿cierto? ¿Cierto? De estos 2 hermanos nacen 3 hijos y de estos 2 hermanos nacen estos 2 hijos. Y nadie se dio cuenta, ¿cierto? Y esto está mal graficado de ser un genograma, ya que aquí está representado con figuras. Y de repente, ¿por qué les traigo esta colación? Porque de repente uno piensa que conoce muy bien la técnica y al no conocer los procedimientos que engloba, ¿cierto? La lógica de cómo utilizarla y qué cuestiones flexibilizar y cuándo, se pueden llegar a estos errores de interpretación que transmiten, ¿cierto? También una observación errónea de lo que ustedes están interviniendo. Creo que con eso podría terminar. Yo sé que me excedí un poquitito en el tiempo, pero estuvo bien interesante la primera parte. Me gustaría que en algún momento pudiéramos, a lo mejor, con el documento que les voy a enviar, trabajarlo de manera presencial, porque ahí se puede graficar, ustedes pueden salir adelante o preguntar más directamente, que esta forma virtual que a rato, si bien nos facilita distintos ambientes, es más difícil de poder graficar en el momento, ¿cierto? Y poder ir haciendo esos ejercicios o poder ir viendo los errores que ustedes van cometiendo y cómo reorientar o cómo hacer más entendible estas lógicas, ¿cierto? De procedimientos que tienen las técnicas, ¿ya? No sé si hay alguna duda, creo que me apuré bastante ahí, les entregué harto contenido, va a quedar grabado, si después me quieren hacer llegar alguna pregunta por correo electrónico, ahí les puedo contestar o podemos si es necesario hacer
otra jornada en donde lo podamos discutir de manera más tranquila o más en directo. Eso, muchas gracias. Bien. Gracias, Rodolfo. No sé, ¿hay alguna pregunta en el chat? No veo preguntas. No sé, no, están hablando que no veían cuando no te veían. Ah, sí, me So- tuve ahí Solo eso una está en el caída. chat. Ya. Eh, yo, Rodolfo, igual preguntar porque para que no quede la sensación, cuando se hacen visitas, ¿ya? Visitas. eh, ¿El genograma es la única técnica? Mm, no, hay un sinfín de elementos. Miren, yo me voy a tomar Es el que, atrevimiento no, aquí. eso no, yo, lo digo para que no quede la sensación. O sea, tú Claro, profundizaste en el genograma, pero quizás, bueno, como al menos nombrar las sí, mira, otras. dame un segundo y les voy a mostrar el documento. Ay, espérense, yo les voy a mostrar el documento, las técnicas de intervención que hicimos para los estudiantes de familia cuando en algún momento tuve que dar familia. No sé si lo ven. Pucha, este Sí, sí, fue primera edición, le pusimos porque ahí estábamos sí. tratando de, estábamos tratando de armar, ¿cierto? Yo le puse guía de orientaciones prácticas para el uso de las técnicas en la intervención, ya sobre todo en contextos familiares. No lo quisimos cerrar, pero ahí estábamos viendo. Por ejemplo, acaban de encontrar en este documento el tema de las fuentes de información, fuentes primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, y una breve explicación y cómo poder utilizarlas, ¿ya? También una gráfica, ahí resumen. Base respecto de las técnicas, condiciones generales para el uso, que yo desde ahí saqué algunos elementos para compartir con usted hoy día. Clasificación de algunas de las técnicas, frecuentemente en lo que encontramos mayormente, ¿cierto? Técnicas de estudio, investigación, intervención, diagnóstico, evaluación, planificación, cómo se vinculan algunas de ellas, o qué nos encontramos cuando tratamos de profundizar en autores que nos hablen de esto, ¿ya? Y después algunas de las técnicas que por lo general nosotros tenemos frecuentemente a disposición, ¿cierto? Por ejemplo, mira, ahí hay algo de la visita domiciliaria, ¿cierto? No muy parecido a lo que hemos visto acá, hemos avanzado después de esto, ¿ya? El ecomapa, ¿ya? El mapa de redes, que yo un poco les mencionaba, que quedamos al dedo ahí, el genograma, ¿cierto? El culturograma. Otra que me pareció interesante trabajar en ese momento en contextos familiares, la autopsia social, ¿cierto? Esta cuestión que han trabajado más en Europa, España, pero que está llegando de a poco acá a Chile y se está hablando harto de eso. El flujograma, principalmente. ¿Ya? O sea, por nombrar Ya. algunas, porque claro, de repente se siente como que fuese la única técnica el genograma, pero no, o sea, efectivamente hay un sinfín de otras técnicas que podríamos disponer, pero como decía, las consideraciones al uso de las técnicas, ¿cierto? No todas las técnicas sirven para todo. Pero hay que ver cuál es el fin de la técnica, ¿cierto? Cuáles son los objetivos de intervención que se desean alcanzar y desde ahí, ¿cierto? Disponer y no acoplar hacia la fuerza una técnica o la realidad a la técnica, que sería lo peor. ¿Ya? Eso. Rodolfo, aquí hay dos preguntitas. Una, Catalina, no alcanza a ver el nombre. Dice, quería consultar si existe alguna página donde se puedan visualizar las actualizaciones en cuanto a las simbologías del genograma. Mira, Si conoce, principalmente página, no. Mira, siempre que tú busques, busca lugares que tengan alguna impronta académica, ¿ya? Porque páginas te vas a encontrar una cantidad de tonteras que se hablan y que si tú no conoces, ¿se acuerdan las fuentes de información? que, sí, da- que daba ¿cierto? La seguridad. Siempre traten de hacer búsquedas que sean avaladas por una universidad, ciertos artículos científicos de alta indexación que les permitan de alguna manera acceder a información de verdad, ¿cierto? O haber trabajado eso en profundidad
para poder exponerlo en un artículo y que de ahí ustedes aprendan. ¿Por qué? Porque de repente uno busca información y no sé, pues hay, eh, no sé, pues Instituto Churun Chun Chun plantea que los genogramas se hacen de tal manera y uno dice, no, eso nunca fue parte de la discusión del genograma o nunca se hizo así y eso es algo que es particular de ellos, ¿ya? Eh, Sí, hay bastante bibliografía, bastante libro en la biblioteca nuestra, porque es parte de la bibliografía obligatoria de familia, ¿cierto? Hay un texto de Ponce de León y Fernández, creo que es así un libro de puras técnicas, y dentro de ella está el genograma, ¿ya? Si lo puedes ver, ahí está la biblioteca, forma parte de la bibliografía obligatoria de familia, así que ahí lo pueden encontrar. Y está como más claro, ¿ya? Y es una fuente confiable, ¿ya? Rodolfo, a propósito de lo mismo, preguntan, ¿este material que mostraste se puede enviar? El El, del libro, de la primera edición. sí, pues sí, yo se los voy a enviar. A ver, espérate. Ay, Ya, no, envíamelo. no, espera, Clau, espérate un poquito. Sí, Lo que pasa es que ahí hay errores de lógica. Perdón, voy a hablar como profe Ya, de Rodolfo, no como su ya. compañero de trabajo. Él lo dijo, hoy día vemos otras cosas de la visita. Entonces, la visita no es una técnica, la visita es Mm. una esfera de saber, por lo tanto, o una Por metatécnica. ejemplo, ¿Sí? Entonces, ahí, Clau, lo que vamos a hacer, porque Rodolfo tiene esa tarea hace como 4 meses, está trabajando duramente en eso, Claudia, sí, aunque usted no lo crea, es profesor. reactualizar esto, porque además Sí. estamos dividiendo o diferenciando las técnicas para la visita y las técnicas del informe social. Mm, Entonces yo pido que nos comprometamos acá, porque esto está grabado, para que lo mandemos a ¿Mm? fines de este mes, ya articulado con la reestructuración de esta lógica. Si a usted le parece, colega Claudia Flores. No, está súper bien. Si lo van a mandar así como el filtro. Sí, Sí. efectivamente. Sí, lo que pasa es que yo me refería, por ejemplo, porque yo me imagino que en el libro que Rodolfo hizo hace algunos años está el tema del genograma y lo que estaban preguntando las chiquillas, como la simbología. Quizás porque Ah, perfecto, sí. se Sí, entiende eso que, lo se podemos entiende que acompañar. se Sí, sí, entiende que el Claudia. tema de la visita la estamos en este momento, la hemos problematizado, hemos vuelto a Sí, mirarla, sí. ¿cierto? Entonces, sí, porque yo creo que finalmente, claro, como esto ya estamos en la parte más operativa, igual los chiquillos como están en sus distintos centros de práctica, necesitan este material como complemento para poder hacer Sí, sus eso trabajos, sus podríamos hacer, me distintos. parece súper interesante, Clau, porque además está lo que yo siempre le he alabado a mi colega, que incorporó técnicas y las enriqueció, como el culturograma, el pantograma, mm, la cartografía Mm. familiar, que son súper buenas. Yo sé que el genograma es súper necesario y necesario reivindicarlo y reinventarlo, mm, pero ahí hay otras técnicas que son súper interesantes que Rodolfo incorporó. Sí. Y además generó para poder mirar las cuestiones colectivas y familiares que sí, yo creo que eso sí se puede compartir mientras rearmamos lo que te estaba diciendo. Sí, ya, pero mira, lo pueden centralizar conmigo porque como yo tengo todo ya, aquí al grupo, tengo yo el súper. grupo que participó en las dos sesiones, que me parece que sería bueno enviarlo a ellos. Ah, y lo otro, nosotros grabamos, hoy con el permiso de Rodolfo y Víctor, queridos estudiantes, grabamos las sesiones y eso se fueron subidas a Rodrigo, ¿a qué? A YouTube. Yo sé que me vas a retar, pero no sé si es Rodrigo Azócar. Sí, van a ser subidas a la página de YouTube de la carrera Eso, para poder ser eso. difundidas. Ah, mira, vamos a tener Sí, que decir, síganos para... sí. Porque de todas maneras, a veces, claro, como ustedes dicen, hay harta información, hay que decantar, hay que volver a Mm, escuchar, hay que revisitar, Víctor Yáñez, nuevamente este curso,
Porque sí, efectivamente, claro, a veces es cierto, pues en 2 días tratamos de amplia, digamos, hacer toda esta problematización de lo que uno siempre creyó y que a uno ahí lo vuelve a mirar, y también para los estudiantes. Yo creo que es súper bueno que lo hayamos grabado, que ustedes nos hayan dado la autorización para poderlo subir, porque uno lo vuelve a mirar tranquilamente, ¿cierto? Y lo vuelve a comprender. Y eso, yo agradecerles nomás a ambos en este momento su tiempo. Nosotros nos pusimos de acuerdo con ustedes hace menos de un mes, nos dijeron al tiro que sí, que podían hacer esta actividad con nuestros estudiantes, que también fue solicitado por los estudiantes, porque desde el año pasado, digamos, hemos hecho algunas capacitaciones pensando principalmente en quinto, pero esto lo abrimos a toda la carrera, porque pensamos que efectivamente todos los niveles, y tenemos representación de todos los niveles, de primero a quinto hay, hay representantes en ahora, participantes que han estado en las 2 sesiones. Así que agradecerles mucho el tiempo, la sabiduría, la paciencia, la forma de entregar lo que ustedes han estudiado, lo que ustedes han en su vida, porque ambos han estado, digamos, estudiando, teorizando, llevándolo a los libros que tienen cuando alguien escribe un libro, yo siempre pienso, tiene una generosidad porque quiere entregar a los demás su conocimiento, no se lo guardó. No se lo guardó, lo puso en un libro y en un material para poderlo revisar y que otros conozcan este conocimiento que ustedes generaron. Así que agradecerles muchísimo esta instancia, y vamos a estar esperando el material porque los chiquillos seguramente me van a empezar a recordar a mí también que quedamos con esa deuda. Sí, sí, perfecto. Oye, Está no abro la muteado, cámara. profesor. No se le escucha, profe. Perdón. Víctor, está ahí. Clau, y Ahí. como esto está grabado, Clau, tú nos vas a recordar permanentemente para Yo la veo poder los lunes. avanzar en la parte de la Yo, actualización de las técnicas. yo Oye, y la lo veo los otro lunes. es que nosotros estamos felices, les Sí. agradecemos mucho, les vamos a cobrar, sí, porque nada es gratis en esta vida, dijo la Raquel Argandoña. Entonces les va a tocar al Rodri y a ti, Clau, darnos la vuelta de mano para Talca. Ya estamos pensando en qué. Así que felices de recibirlo y nada, ya viene el libro de informe social que también esperamos poder compartir con nuestros compañeros de oficio, estudiantes, y nada, muy linda esta instancia y muchas gracias por la confianza. Un abrazo y mi cariño de siempre. Ya, muy Ahora ahí bien. sí, Chao, si chicos, que organizan estén muy alguna bien. actividad presencial, vamos a enseñar las Sí, técnicas allá. sí, eso sí. Chao, Volver que a la estén bien. presencialidad. Gracias, que esté muy bien. Chao, 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 Rodrigo, que estés Rodrigo. bien. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Buenas noches.